I have sinned against you, my Lord. I have sinned against you. En estos días en que muchos comentarios se están haciendo y se están vertiendo a causa de la caída en adulterio del conocido pastor Steve Lawson, vale la pena recordar cómo las críticas y las malas acciones hacia otros predicadores o pastores marcaron el derrumbe de uno de los más grandes televangelistas de su época, Jimmy Swaggart. Ser el pastor con más seguidores de los Estados Unidos, tener fama, prestigio y por supuesto mucho dinero, no era, parece, suficiente para Jimmy Swaggart. Él no quería que nadie le hiciera sombra, quería brillar solo en el universo de la evangelización. Para mediados de los 80 tenía 2 rivales en las asambleas de Dios y eso no le gustaba para nada. Jim Bakker y Marvin Gorman también tenían ambos muchos miles de seguidores por sus campañas y por supuesto por sus programas de televisión. Swaggart pensaba que Jim Bakker era su principal competidor dentro de las iglesias de las asambleas de Dios. También se había convertido en una estrella de la televisión gracias a su propio programa de evangelización y había creado una asociación para sus seguidores llamada el Club Alabemos al Señor, con el que ingresaban a sus arcas muchísimo dinero a través de sus socios. Bakker era propietario de 6 mansiones señoriales y de una flota de autos de lujo. En 1986, en una fina investigación periodística, se reveló que además de sus ganancias ilegítimas, Bakker había estafado con su club. Para ser socio y estar más cerca del Señor, decía él, había que pagar $1,000. Por ese dinero, además de su bendición, el pastor Bakker se comprometía con una estadía de 3 días en un hotel 5 estrellas, donde él mismo les predicaría de manera personal. Miles de personas pagaron, pero muy pocas recibieron la contraparte. En medio del escándalo, una vieja secretaria de Bakker también lo acusó de haberla drogado y abusar de ella. Swaggart no perdió la oportunidad y lo destruyó desde el púlpito. Ya tenía un rival menos. Lo mismo hizo cuando, poco después nada más de la caída de Bakker, a Marvin Gorman, un prestigioso telepredicador cuyo mayor capital en imagen era justamente mostrarse como un acérrimo defensor de la monogamia y de la familia, se le descubrieron un par de infidelidades matrimoniales. Esta vez, el implacable Jimmy Swaggart no solo lo condenó desde el púlpito, sino que también promovió que lo expulsaran de manera indigna de las iglesias de las asambleas de Dios. Podía ahora sí respirar tranquilo. En apenas un año se había sacado de encima a los 2 hombres que, según él, consideraban eran sus rivales. Estaban derrotados. Esta vez reaccionaron de forma diferente. Bakker se limitó a salvar los trapos casi en silencio, tratando de conservar la mayor cantidad de feligreses posible. No le fue del todo bien, pero se mantuvo a flote. En cambio, Gorman juró vengarse de Swaggart y destruirlo de la misma manera que Jimmy había hecho con él. Como primera medida, contrató a una agencia de detectives privados para que no le perdieran el rastro a Swaggart y lo mantuvieran a él al tanto de todos sus movimientos. A ellos se sumaron el hijo y el yerno de Gorman, que en más de una ocasión colaboraron con la tediosa tarea de seguimiento. Pasaron meses, pero la perseverancia tuvo su premio. En diciembre de 1987, el yerno de Gorman y uno de los detectives siguieron a Swaggart hasta un hotel rutero, donde los esperaba una prostituta, y lo fotografiaron. De inmediato le avisaron a Gorman
que les pidió que idearan la manera de mantenerlo a Swaggart en el lugar hasta que él llegara. Quería quedar frente a frente con Swaggart. El yerno del pastor, herido, tomó una navaja y pinchó una de las ruedas del auto de Jimmy Swaggart, que cuando salió no tuvo más remedio que cambiarla. En ese instante, justamente a sus espaldas, apareció Gorman. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó Swaggart, nervioso. «La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú aquí?», le contestó Gorman, y luego de una pausa dramática, le dijo: «Tenemos fotos tuyas y de ella. O admites públicamente tu pecado, o se las damos a los medios». Swaggart demoró casi 2 meses en tomar una decisión, y lo hizo porque Gorman le dio un ultimátum. El tiempo para pensar se le había acabado. Recién entonces Jimmy le confesó toda la historia a su mujer y a su hijo Donnie. Así fue como el 21 de febrero de 1988 Jimmy Swaggart aparecía una vez más en público, pero esta vez para confesar abiertamente su pecado. A Swaggart se le anularon sus credenciales y su licencia ministerial, perdiendo finalmente su programa de televisión. Swaggart se dedicó a ser uno de los pastores de la iglesia en Baton Rouge, Luisiana, en Estados Unidos, pero nunca volvió a ser el mismo, según dicen. Esta lamentable historia debería hacer recapacitar a quienes hablan y comentan desmedidamente sobre los pecados cometidos por otros líderes, pasando por alto la recomendación y mandato bíblico que dice: «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado». Gálatas 6:1.